Hola, hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este día me corresponde hablarles sobre un tema bastante importante. Vamos a cambiar un poquito los temas porque estos días nos vamos a estar viendo, solamente que ahora sí se las voy a dejar grabada la clase. Entonces, vamos a hablar acerca de aislamiento. Primero me voy a presentar con ustedes. Soy la doctora Leslie Saavedra, encargada de, bueno, ahora en el diplomado de estar dándoles, impartiendo algunas clases. Vamos a estar en la clínica juntos, vamos a hacer los laboratorios. Tengo ya, creo que un poco más de 10 años de estar en este ámbito de la docencia. Soy graduada de la Universidad Evangélica y tomé mi maestría en la ciudad de Bogotá acerca de operatoria dental y materiales dentales. Entonces, vamos a forma de conocernos porque no he tenido la oportunidad de estar con ustedes, de compartir nada con ustedes. Entonces, pues quería contarles un poquito acerca de mi persona y espero que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que ustedes tengan pendiente por la clase, pues voy a estar a la orden. Me pueden escribir con muchísimo gusto. Creo que tenemos un chat por ahí de grupo o se va a abrir un chat de grupo para que podamos solventar cualquier duda. Entonces, bueno, ese día vamos a hablar de aislamiento, que es un tema que ustedes ya conocen o por lo menos es un tema más conocido por todos nosotros. No sé cuántos de ustedes en la clínica dental, en el día a día, aíslan. Vean, el aislamiento es parte importante y vital de todos los procedimientos que nosotros hacemos en el área restauradora. No solamente para hacer preparaciones, no solamente para, voy a hacer una operatoria, voy a aislar, voy a hacer una endodoncia, voy a aislar. Podemos aislar para cementar o debemos aislar, deberíamos de estar aislando para cementado, aquellas clases 5 tan dificultosas que uno dice no puedo, pero sí se puede aislar eh, teniendo las herramientas especiales. Claro está, necesitamos tener todo lo que se pueda y modificar todo lo que podamos dentro de lo que tenemos para poder trabajar de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ahorita vamos a, ok, listo, ok. Vamos a hablar un poquito de lo que es el aislamiento del campo operatorio. Vamos a volver a lo básico de lo básico y vamos a empezar por lo básico para recordar por quienes han dejado el aislamiento a un lado y quienes lo siguen, pues entonces me van a seguir con todos estos conocimientos que vamos a compartir el día de hoy. ¿Qué es el aislamiento? Es ese conjunto de procedimientos que se efectúan en cavidad bucal con la finalidad de eliminar la humedad para realizar condiciones de asepsia en áreas donde más se utiliza es en endodoncia, operatoria, pediatría, o donde las utilizamos en general, ¿verdad? Igual en prótesis. ¿Cuáles son los tipos de aislamiento? Conocemos dos tipos, aislamiento absoluto y aislamiento relativo, ¿verdad? La mayoría, y esto no suele pasar, cuando estábamos en la universidad en pregrado, se nos decía, aíslen, 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 y entonces hacíamos unos aislamientos o mal hechos con tal de que el instructor nos dijera, vaya, está bien, ya aisló, haga su preparación.
Pero en realidad, ¿qué es lo que pretendo yo cuando estoy haciendo aislamiento absoluto? Evitar que la saliva se filtre, evitar que esa restauración se me vaya a contaminar con saliva, con sangre y que esto sea ingerido por el paciente cuando estamos colocando ácido, por ejemplo, cuando estamos colocando algún cemento. Todo eso es ácido y el paciente lo absorbe. Mucho más en endodoncia. En endodoncia es un sí o sí al igual que en operatoria, pero los endodoncistas, la mayoría de endodoncistas eh, realmente que cumplen su función deben de aislar o aíslan. El aislamiento absoluto se va a presentar o lo vamos a hacer para casos bien específicos y muy pocos, porque vamos a aprender a aislar también, que nos va a encantar y lo vamos a hacer por lo menos en unos, ¿qué? 6 minutos, 7 minutos máximo, ya tenemos aislado todo el campo operatorio, si es que no menos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos eyectores, rodetes, ¿sí? Y Optragate en el caso es opcional para un aislamiento relativo. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son en aplicaciones de flúor, pulido de amalgamas y pacientes que son alérgicos al látex, aunque ahora tenemos diques de goma sin látex o diques sin látex. O sea, no hay excusas para no hacer un aislamiento. Ese es el punto. Ahora, aislamiento absoluto. Vamos a hablar de él y de todo lo que esto conlleva. El aislamiento absoluto se realiza, como mencionábamos, procedimientos endodónticos, procedimientos con alta velocidad, procedimientos restauradores y reparaciones de resina, reparación de alguna prótesis, por ejemplo, de repente hay prótesis que pueden repararse en boca. No todo está escrito en piedra. Podemos decir que no, mire, pero es que esto no se repara. Hay pacientes que por más que usted le diga mire, don fulanito, esto se lo tiene que cambiar. No, repáremelo. Entonces vamos a aprender un poquito de todo esto a lo largo del diplomado para ver que si bien no es lo ideal, pero hay ocasiones y muy pocas ocasiones en las que se pueden hacer este tipo de cuestiones siempre y cuando mantengamos dentro de nuestros principios y saber que el paciente o que el paciente acepte que eso no es una solución definitiva. Vamos a ver en qué casos lo vamos a poder hacer. Entonces, ventajas para uno como operador: mantiene el campo seco, mejora el acceso y la visualización, aumento de la apertura bucal y provisión de un medio aséptico, que es lo que más buscamos, ¿verdad? Entonces, ventajas para el paciente: me va a proteger contra líquidos irritantes, me impide aspiración de cuerpos extraños, disminuye la ansiedad y evita sabores desagradables, como ya se los mencionaba. A nadie le gusta aspirar el ácido eh, fosfórico. A nadie le gusta sentir un mal sabor en la boca. Entonces, por esa razón, debemos de hacer un correcto aislamiento. Evidentemente, hay casos en los que se han tragado las grapas, por eso tenemos que aprender a hacer bien las amarrillas también, eh, y entre otros. Las desventajas, la obsesión que pueda, perdón, la objeción que pueda presentar ese paciente ante un aislamiento absoluto: pacientes alérgicos a látex, paciente con necesidades especiales y limitación en la respiración. Aquellos que son respiradores orales es un poco complicado y hay que aprender a manejar la ansiedad del paciente también, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, ¿qué instrumental necesitamos? Pues evidentemente diques de goma, la seda dental, arco de Young, grapas, pinza perforadora de dique, pinza portagrapas y unas cuestiones que se llaman wet jets, que es opcional si ya la han utilizado súper bien y si no, vamos a aprender que cuando no hay el requerimiento, no hay el instrumental, más bien el material, eh, pues podemos hacer unas pequeñas excepciones y utilizar otras cuestiones que nos van a ayudar a sustituir en algún momento algún material, por ejemplo, el de los widgets. Ya vamos a ver porque no siempre se consiguen, es un poco complicado.
Entonces, las presentaciones de los diques de goma, ellos pueden venir en rollos o en cuadros en una caja. Colores tenemos beige claro, azul, verde, rosa, morado, negro. Tenemos variedad de colores. El oscuro aísla ópticamente el diente. Entonces, para trabajar la visualización es mucho mejor que un color claro, ¿sí? Por eso casi siempre optamos por los diques de goma celestes, que es lo que más se vende también, y los diques de goma verdes. Y ahora que tenemos estos diques de goma moraditos, los Coltene. Sin embargo, vamos a recordar que no todos los diques tienen el mismo espesor, entonces no los podemos utilizar para todas las funciones eh, o todos los casos, mejor dicho, sino que son específicos para cada caso dependiendo del grosor del dique que ahora tenemos. El pesado se utiliza en sector anterior. ¿Por qué? Porque me retrae más encía. El pesado mide 0,25 milímetros de diámetro. También ya vamos a ver en qué ocasiones específicas podemos utilizar o para qué tipo de restauraciones podemos utilizar el pesado, pero esas son las indicaciones que nos dan del libro. El mediano es el más usado en todos los sectores y mide 0,20 milímetros. Y el liviano se recomienda para la zona posterior, zonas difíciles de aislar, de 0,15 milímetros. Entonces, las cajas pueden guardarse en un refrigerador porque el calor los hace quebradizos. Si tenemos la clínica en una zona muy caliente, como en nuestro país es muy caliente, tenemos que tenerlo en una zona fría para que no se vuelva quebradizo y no se rasguen esos diques. Comprar una buena marca de dique es importante. Los Nicton son los Forever and Ever. Entonces, si usted puede comprar los diques Nicton, muy bien porque los conseguimos acá en el mercado más fácil. Coltene nos es un poco más difícil, sin embargo, es una excelente marca y una excelente opción para colocar un dique. Entonces, como les decía, vamos a tener funciones específicas para los diques medianos y para el heavy o el pesado. En el dique mediano, en el caso, se puede utilizar para restauraciones directas, aislamiento de arco completo, ¿sí? Cementación de restauraciones parcialmente adhesivas y cementación de carías. Para eso lo podemos utilizar. O sea, casi que en todos los casos podemos utilizar el mediano. Ahora bien, el pesado lo vamos a utilizar para cierre de diastemas, preparaciones dentarias, dientes que están severamente destruidos, que tenemos que tener una mayor retención de ese dique y caries subgingivales. Para estos casos yo voy a utilizar el pesado. Ahora, tamaño del dique. Tamaño del dique tenemos un 6x6 que son 15x15 centímetros, o el 5x5 que son 13x13. Mi recomendación, utilice un dique de adulto para que pueda tener una mejor área de trabajo. Miren, nosotros estamos acostumbrados a que a la hora de aislar, si decimos voy a trabajar el diente 36, el diente 36, entonces, ok, voy a aislar la 36 y la 35 y la 4 por sí, ¿verdad? Pero al tener eso, no tengo un campo completo de visión, me complico más a la hora de estar trabajando. Mientras que si yo, por ejemplo, si voy a trabajar las 6, estoy quitando una caries en mesial de las 6, tengo aislado hasta la 4, ok, no hay problema. A la hora de abrir, si yo me voy a extender hacia distal porque de repente vi una caries que no la vi en la radiografía, que no la diagnostiqué a tiempo, no la voy a dejar, sino que voy a extenderme. ¿Cómo hago yo en esa superficie distal si yo aislé las 6? Es más complicado. En cambio, si tengo más lejanía de mi grapa, yo puedo poner 2, 3, 4, 5 grapas en un aislamiento. Entre más campo tenga aislado, es mejor para efectuar la técnica, para poder realizar mi restauración, ¿sí?
para tener mayor comodidad. Acuérdense, eso se trata, el paciente va a estar así 1 hora, hora y media, 2 horas. Ustedes van a estar así toda la vida complicándose con sus tratamientos. Entonces, el paciente tiene que ser colaborador, nosotros hacer las cosas de manera un poquito ágil, que con el tiempo se nos va a ir dando, y no quiere decir que por ágil yo voy a aislar solamente dos, tres dientes. Yo debería de estar aislando un cuadrante completo para tener una visión mejor y lo más aislado de la restauración que yo voy a hacer para que eso no me interfiera. Evidentemente, en una 7 no tengo mucha opción sino poner la grapa en la 8, pero es que la 8 mucho cuesta. Vamos a aprender cómo aislar una 8. Entonces, recordar que siempre las superficies, el dique de goma tiene dos superficies. La superficie mate va a ir hacia las superficies oclusales y la brillante va a ir hacia los tejidos blandos. ¿Sí? Eso es importante recordarlo. Entonces, conclusión de esta diapositiva, el dique ideal es el 6x6 para un adulto. Antes cuando recién salí de la universidad, yo decía, ¿cómo voy a estar poniendo el dique con un arco de John, que ya vamos a ver los diferentes tipos, tan grande como hay unos que anden súper grandes, pero entre más grande es mejor en este caso porque si yo tengo un dique 6x6 me va a sobrar mucho a las orillas, ¿sí? Entonces yo necesito algo que se ajuste a la cara del paciente, justo que sea del tamaño, no un pequeñito que le va a quedar aquí al paciente y se va a insertar las puntas del arco en los ojos, que sea peligroso. El arco tiene que abarcar la cara. Por eso hay los diferentes tamaños, por eso están los diferentes tamaños de dique. Dejémosle los 5x5 a los odontopediatras y nosotros enfoquémonos en los diques 6x6. Entonces, los mantenedores del dique de goma es el arco de Young. Hay metálico, hay plástico. La ventaja del metálico es que tiene un buen sostenimiento, un tiempo de vida más largo, es esterilizable, autoclaveable, todo. En cambio, el plástico tiene un tiempo de vida más corto, desinfectado al frío. La fijeza que le da un plástico no es la misma, a menos que usted vaya a hacer algo en sector anterior y que vamos a hacer otra técnica de aislamiento. Entonces, bueno, no necesito que él me detenga tanto, pero en el caso de un metálico es mucho mejor, me va a sostener mejor ese dique. Y recuerden que debe ser del tamaño de la cara del paciente, así tal cual, no utilice arcos pequeños que puedan inestabilizarle su aislamiento y lastimar al paciente. Entonces, también tenemos los perforadores de dique. Los perforadores de dique tenemos varios. Estos que son, hay, bueno, varios, acá les muestro dos tipos, el tipo Ainsworth y el tipo Ivory. Este es un instrumento, perdón, similar a un alicate. Produce un corte circular y los orificios van a variar de 0,5 milímetros a 2,5, depende de la zona que vayamos a colocar, a indentar el dique de goma, ¿verdad? El más común es el tipo Ainsworth. Nosotros creo que casi todos tenemos esto. Lo único que hay quien es la puntita del perforador, como que ya no mucho porque lo tenemos desde la universidad. Entonces hay que afilar esos instrumentos. El objetivo es que quede el huequito en el que se va a perforar, que quede completamente libre. Ya vamos a ver los errores a la hora de aislar. Entonces, los perforadores de dique tienen estos hoyitos por acá. Los diámetros van a irse dando de 0,5 en 0,5. Vamos a empezar con el más chiquitito, que es de 0,5, seguido por el 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros, 2,5. Así vienen todos los perforadores de dique de goma. Entonces, generalmente en los más o en el más grande vamos a colocar la grapa. Cuando ya estemos en la práctica, les voy a enseñar ciertos trucos que con el tiempo uno va aprendiendo.
el fabricante del instrumento le dice, utilice el más gordito para los dientes más grandes y para donde vaya a colocar la grapa. Sin embargo, usted va a hacer dos huequitos donde va a colocar la grapa para poder extender con más facilidad el dique y evitar que se nos vaya a rasgar. El que le sigue es para molares. El siguiente, premolares y caninos. El siguiente, incisivos anteros superiores. Y el más chiquitito para incisivos anteroinferiores. Es por eso que el diseño trae esa cantidad de huecos, porque todos tienen su función específica. Pero vuelvo y repito, donde usted va a colocar la grapa, haga dos perforaciones juntitas. Hace una perforación y hace otra anidada a la que hizo anteriormente. Y nos va a quedar un huequito más grande en el cual vamos a poder atravesar la grapa. Colocamos el dique y colocamos la grapa. Es más fácil o se va con dique grapa. Es opcional. Eso lo vamos a ver. Eso es al gusto del cliente, como dicen. Usted va a determinar su forma de trabajar, la que más le convenga, la que mejor le funcione en sus manos. Entonces, ¿cuál es la perforación completa? Esa que podemos ver en pantalla y la correcta. Muchas veces, como les decía, los perforadores ya no tienen tanto filo y entonces dejamos a media perforada el huequito. Entonces eso estamos peleando entre los espacios que tenemos en los dientes y la perforación. Entonces hay que ver todos estos factores. Coltene lindos nos dan una plantilla que está diseñada para un tipo específico de, digamos, o un tipo ideal de boca. Como bien sabemos, a la hora de aislar, no tenemos tipos ideales de dientes. Nos vienen dientes, aquí hay un diastema, aquí hay un diente apiñado, aquí hay un diente separado, aquí hay un diente que falta. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir creando nosotros nuestra propia plantilla o nuestra propia forma de perforar. Al principio lo vamos a hacer con una plantilla reglamentaria que es la que Coltene nos da, pero vamos a ir tomando nuestras propias medidas para poder hacer que ese dique se nos ajuste mejor en boca y evitar tantos malos momentos a la hora de colocar, que nos quede todo jalado de un lado, todo arrugado de otro. Bueno, las mil dificultades que se dan cuando uno pone el dique. Sobre todo cuando no lo pone tan frecuente. Cuando ya lo empieza usted a colocar todos los días en cada restauración, van a ver que todo se va a volver muy diferente. Entonces, tenemos también la pinza portagrapa. Ella transporta la grapa a la cavidad. Hay dos tipos, tipo ivory y tipo ash. Y podría haber otro tipo, pero vamos a utilizar la tipo Ash, es muy buena, nada más que fíjense que la bolita que tenga en la punta no sea muy gordita, sino hay que desgastarla, porque a veces se nos queda como trabada en la grapa, igual la tipo Ivory viene como muy cuadrada muchas veces, entonces hay que, para que la grapa entre y usted la deje fácil, no se le venga, no se le trabe, esa es la idea. Las grapas, ¿cuál es la función de las famosas grapas? Las grapas retraen el dique de goma al diente, retraen ese tejido gingival y generalmente las de preferencia o las que les vamos a pedir que utilicen son de acero inoxidable cromadas. ¿Qué pasa cuando nosotros compramos grapas chinitas? Si ustedes las están utilizando frecuente en su práctica diaria, se van a dar cuenta que la grapa chinita, usted la abre y ese arco no aguanta, se quiebra. En cambio, si usted compra y hace una inversión en unas buenas grapas, eso le va a aguantar por los siglos de los siglos. Ahora, ¿puedo comprar grapas plásticas? Pues no es lo más recomendable, son más gruesas, cuesta más. Sin embargo, no hay un no absoluto acá. Lo que se ajuste más a sus necesidades, pero va a ver cómo se le hace más fácil, teniendo en cuenta varios tips. Y usted se va a ir dando cuenta
cuál es la mejor forma o qué es lo que más le conviene en su práctica. Entonces, ¿cuáles son las partes de la grapa? La grapa también cuenta con partes. Tenemos el estribo distal, que es ese arquito que les menciono que se parte de repente. Tenemos los picos, los puntos de contacto de la grapa, aleta anterior de tracción mesial, ¿sí? La quijada de la grapa, los agujeros portagrapa, ¿sí? Y los puntos de contacto. Esas mandíbulas que usted ve por dentro, esas hay grapas que las traen en diferente tamaño. ¿Por qué? Porque no todos los dientes están ubicados en el arco de igual forma. Ahora, esto nosotros también lo podemos modificar de acuerdo a la anatomía propia de cada diente. Cada paciente debería de tener su juego de grapas para usted poder ajustarse a las necesidades de su paciente. Evidentemente no lo vamos a hacer, pero sería lo ideal. Ahora, eh, vamos a ir viendo dependiendo la situación en la que la necesitemos, así como va a ser nuestra grapa o qué es lo que queremos de la grapa. No quiero entrar en confusiones con las grapas, simplemente que manejen los conceptos o recordemos los conceptos básicos, por qué nos sirve una grapa y que veamos bien la anatomía de la grapa para saber en qué lugar y en qué momento yo la voy a ubicar. Entonces, tenemos grapas con aleta o sin aleta. Grapa sin aleta es la que trae la W, nos indica que es sin aleta, ¿sí? Por ejemplo, la W8A, hay varias, pero fíjense, W quiere decir sin aleta. Usada en zonas donde moleste al paciente, la que trae aletas, entonces vamos a ocupar esta, piezas con destrucción coronaria, ¿sí? Esto es en cuanto a las aletas. Ahora, yo les voy a dejar una pequeña inquietud. Nosotros pensamos, y yo era una fiel pensante, que las aletas me ayudaban a mí, las aletas me estorban. Se van a dar cuenta porque hay casos en los que toca aislar un molar posterior y está uno peleando con que la aleta baje, cuando lo importante o una de las cosas importantes es las, la orientación de los puntos o las mandíbulas de esa aleta. ¿Se recuerdan las partes? Acá se las menciono nuevamente, ¿sí? Esos puntos de contacto de la grapa hacen que tenga mejor retención y por eso se vuelven grapas de retracción, porque van a retraerme el tejido gingival y van a quedarse en zonas dependiendo del caso, así las voy a ir necesitando. Entonces, ojo con esto. Lo importante no es la aleta como tal. Hay casos en los que puedo utilizar con aleta y perfecto, pero se van a dar cuenta que utilizar sin aleta es mucho más fácil, más sencillo. Hay instrucciones específicas. Tenemos grapas traumáticas o atraumáticas, que es la A, va a indicar la orientación sagital de las puntas que están yendo hacia abajo, ¿sí? Entonces, A traumática o traumática cuando no trae la A, ¿sí? Entonces, tenemos grapas paramolares, diferentes numeraciones. Ahí va a depender de la casa comercial de la cual usted tenga sus grapas, ¿verdad? Hygienic y Ufridi son los más duros en las grapas. Entonces, tenemos la grapa 14 o 14A, todas estas son paramolares. 14A, que es atraumática, para molares parcialmente erupcionadas. Tenemos la grapa 30, que se va a utilizar cuadrante 1 y 4. La grapa 31, cuadrante 2 y 3. ¿Por qué? Lo que les cambia es, si se fijan en sus piquitos internos, la parte que va con el diente, tiene diferente lado. Eso es todo. El lado de los piquitos generalmente va hacia el lingual, porque ahí es donde va a agarrar por la raíz, ¿sí?
Ahí ustedes lo pueden ver. Eso lo vamos a ir aprendiendo o jugando con las grapas, todas las que ustedes tengan en el laboratorio. Y se van a dar cuenta cómo es de fácil irlas identificando y cómo saber cuando una grapa ajusta correctamente o no ajusta o nos toca modificar esa grapa. Grapas para sector anterior, tenemos una gran cantidad. Higienic sacó este kit muy entretenido para distinguir las diferentes grapas que son las fiesta. Sí, son caras. Todas las grapas de marca renombrada son caras, pero son muy buenas. Hay una que otra que es mejor y hay otras que podemos modificarlas para hacerlas mejor. El lineamiento y lo que tenemos que tener claro en nuestra mente para seleccionar una grapa es que si las piquitos no coinciden con mi muelita, esa grapa es muy grande, se va a zafar. Si me queda un espacio y no abraza completamente la parte cervical del diente, es muy pequeña. Entonces, la grapa que mejor se ajuste tiene que ser la que sus cuatro puntos toquen, las cuatro picos toquen al menos un punto de la muela, es decir, dos en vestibular, dos en lingual o palatino. Eso es la clave para, en el buen salvadoreño, afianzar esa grapa y que no se salga. Que me quedaron 3 puntos. Tienen que quedarles los 4 puntos contactando con la parte cervical de su pieza. Si no, esa grapa se sale. Entonces, eso es el ítem más importante de la colocación de la grapa. ¿Sí? Bueno, tenemos grapas, hay varias clasificaciones, pero importante saber que hay grapas activas, ¿sí? Hay grapas de extensión distal, ya vamos a ver cada una. Surcos mandibulares, perdón, ahí se me fue, dice mandíbulas. Grapas sin aletas con aletas. Eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Las grapas para retracción, por ejemplo, están indicadas específicamente para dientes parcialmente erupcionados. ¿Por qué? Yo necesito, si ese diente no ha salido a la superficie oclusal, yo necesito meterme más con los puntitos que están orientados hacia gingival para agarrar justamente la parte cervical de mi pieza. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Que si no la colocamos bien, podemos lesionar el periodonto. Dificulta las preparaciones para corona en el caso que nosotros vamos a hacer y aislar para preparar. Y dificultad para sellado con el dique porque quedan de repente unos espacios. Como les repito, lo importante es que los 4 piquitos estén contactando con al menos un punto de la grapa en toda la extensión del diente, en toda su extensión. Cada uno de los picos, tanto vestibular como palatino, 2 y 2, tienen que quedar contactando. Grapas de retención, dientes con corona clínica conservada, dientes con preparaciones, tratamiento de conducto. Entonces, yo puedo usar una grapa de retención en donde las partes sagital no van a ir hacia, como esta, que está así, como para una retracción, están hacia abajo, hacia gingival, van dirigidos hacia la gingiva. Estos están rectos, estos están más planos, en dientes normalitos. Acá les tengo un videito que espero pueda mostrarles ahorita, que es para una modificación de grapas y vean que no todo es como, ay, tengo que usar la 14 para una molar. Tengo que usar tal grapa, o sea, vamos a ir adecuando la grapa de acuerdo a la anatomía de mi diente. Entonces, vamos a ver. Tengo que no sé por qué me manda acá, pero quiero que veamos esta modificación de grapa en la que una 212 la corto y la modifico. La tengo que dejar sin filos, caliento. Ya van a ver, corto, quito todos los filos
marco hacia donde yo voy a cortar la grapa. Pareció muy interesante este video, porque es así como se hace. Vea, y caliento para deformar. Solo podemos hacer esto una vez. Y una vez calentar, y nosotros podemos hacer flexibles esas quijadas para, dependiendo, las vamos a arenar. Vean cómo se coloca, porque hay casos en los que no es igual la superficie vestibular con la lingual. Entonces, una es más alta, una es más baja. Yo necesito mover las mandíbulas. ¿Cómo hago? Modifico la grapa. ¿Cómo? No tengo la 212 específica para un solo diente, que no sé qué. Corto y la modifico. De esa puedo sacar hasta para 4 grapas. Entonces, eso es lo interesante de esto, ¿sí? Eh, que nosotros podemos ir jugando, conociendo y teniendo todos los conocimientos, nosotros podemos ir jugando con este tema de las grapas. No está escrito en piedra, como les decía en un inicio, que esta grapa sea específica para esto. Hay grapas que sí son específicas para unas situaciones, pero nosotros las podemos modificar para adecuarnos a nuestro paciente, ¿sí? A ver acá. Ok, tenemos grapas especiales. Por ejemplo, 12A, 13A, grapa 27 y la grapa 8AD. Vamos a ver por qué. Las grapa 12A es específica para dientes con fracturas o la podemos utilizar en dientes con fracturas con preparación en corona clínica corta. Puede ser. La grapa 8AD la podemos utilizar molares superiores e inferiores pequeñitos y es un arco distal extendido. Por eso es AD, arco distal. ¿Qué me quiere decir esto? Me permite trabajar más. Por eso su arco es más lejos, porque si yo necesito poner una banda y modificar la extensión distal de esa pieza, yo lo puedo hacer más fácil. Es más larga de ese punto. Súper buenísima. Eh, entonces, si ven, ese es, bueno, más que del maestro, el doctor Víctor Guerrero, quien ha tomado un curso con él sabe o conoce este tipo de aislamientos que es magnífico, ¿sí? La W2A es para terceros molares superiores o inferiores, pero que son pequeñitos. Esa la podemos adaptar a nuestras piezas, ¿sí? Grapas retractoras de tejido, teníamos la 212. ¿Se recuerdan que de esta la cortamos? Bueno, en el video se cortó y podemos utilizarla para diferentes situaciones en un anclaje primario. Ojo con esto. Voy a otro término que quizás sea nuevo dentro del campo de aislamiento y a lo mejor existan muchas dudas, pero vamos a irla resolviendo en el laboratorio cuando estemos en persona y trabajando. Va a ser mucho mejor. Nosotros en nuestros aislamientos, yo les decía, ustedes pueden tener 2, 3, 4, 5 grapas si ustedes quieren, ¿verdad? Todo va a depender de la situación clínica. Ahora, tenemos que tener siempre un anclaje primario, que es la grapa que me va a sostener la zona donde está mi restauración, y una grapa, un anclaje secundario, que es, ahorita les explico. Permítanme, me voy a saltar un poquito acá, ya voy a retroceder acá. La grapa evidentemente acá no está abierta en este diagrama, pero quiero que me comprendan a qué me refiero yo con un anclaje primario y con un anclaje secundario. Nosotros vamos a trazar como una línea imaginaria que va a ser mi área de estabilización, ¿sí? Esta área de estabilización es esa línea punteada que ustedes ven ahí, que es donde cuando el dique se estira, eso me estabiliza. ¿Cómo lo voy a estabilizar? ¿Puedo poner una grapa? Sí, sobre el dique. ¿Puedo poner un wedget? Sí, pero una vez teniendo claros mis anclajes primarios. ¿Cuál? Primero, el más posterior.
¿sí? Voy a colocar una grapa en el sector posterior para que me sostenga ese dique y otra grapa cerca de la zona o en la zona en donde yo voy a trabajar. Por ejemplo, en esta premolar voy a hacer una clase 5. Entonces, esa clase 5 necesito retraerla, pero tiene que tener un anclaje primario porque tiene que ser algo que me haga retracción, una grapa que me haga retracción para poder trabajar. Entonces, tengo mis dos grapas de anclaje primario y tengo un anclaje secundario posterior a esta línea imaginaria que se llama área de estabilización. Todo esto es para que este dique me quede extendido y fijo y me permita trabajar. Si yo no tengo esa área de estabilización, eso me va a quedar inestable, me van a quedar huecos. Tengo que tensar el dique, no alar, no abrir huecos. Tengo que tensarlo y lograr esa área de estabilización con un anclaje secundario. ¿Estamos? Entonces, retrocedo, me adelanté, pero esa es la función de una, o por qué tener un anclaje primario, o a qué le llamo yo un anclaje primario. Tenemos las famosas grapas también, las Brinker, que seguramente ya las escucharon. La Brinker tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6. B4, la Brinker, la B4 y B3 son las que más se o han escuchado. ¿Por qué? Porque nos funcionan tanto para anteriores y caninos y la B3, molares superiores derecho, B2, molares superiores izquierdo, la B1 para molares inferiores, ¿sí? Y la B5 y B6, restauraciones de clase 5 en todos los dientes. También las otras son para eso y las podemos utilizar. Entonces, no más hacer restauraciones con sus rodetes, sino que las vamos a aprender a hacer con estas grapas, tienen que conseguirlas o deberían de conseguirlas. Eh, Porque esas no vienen dentro de los kits o creo que sí hay un kit que ya las trae. Entonces, la colocación de la grapa, la forma correcta es que estén estables y que los cuatro puntos estén tocando al menos un punto del diente. Eso es básico. Nos podemos ayudar de amarrillas que también son muy famosas para sostener el dique y anclar cada pieza, o los wedges que me van a ayudar a sostener el dique de goma. Retención secundaria del dique, las amarrillas, que las vamos a aprender a hacer para que él se detenga y no hayan huequitos. Bueno, para los huequitos vamos a utilizar teflón, pero para que se detenga ese dique bien y selle mejor, utilizamos esta forma. Y los wedges, ¿sí? Siempre, en todos los casos, la grapa tiene que ser colocada lo más distal posible, siempre, porque nos va a permitir una mejor visualización, una correcta adaptación en el caso que vayamos a utilizar un anillo para hacer una clase 2, nos da. Por eso hay grapas, por ejemplo, acá. ¿Qué hago yo si tengo que colocar el anillo en la parte distal de esta pieza o en mesial de la misma pieza que voy a trabajar? Debería idealmente de tener una grapa de arco distal extendido, ¿sí? Para que me dé el espacio para yo poder bajar bien ese anillo. Entonces, ven que son varios factores con los que nosotros tenemos que jugar a la hora de estar aislando para hacer un correcto aislamiento. Eso es lo más importante de todo. Entonces, la técnica de colocación del dique puede ser diferentes formas. Podemos colocar primero la grapa, podemos llevar a boca grapa y dique, o podemos colocar primero el dique y después la grapa. Eso ustedes lo van a delimitar, ¿sí? Permítame un segundito.
Entonces, esto, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo tengo pendiente la clase la próxima semana de fotografía con ustedes. Y bueno, vamos a estar hablando de, ya vayan preparándose con la parte de la fotografía. Si tienen cámara, pues me dicen con gusto. Y si tienen el celular, pues no hay problema. Vamos a trabajar con eso. Con lo que se tenga, vamos a trabajar. Los espejos, creo que ya les vamos a mandar también las indicaciones para los espejos, para que los tengamos para los laboratorios. Todavía falta un poquito para los laboratorios y ahí lo vamos a ir haciendo. Así que fue un placer compartir con ustedes esta parte de aislamiento y nos estamos viendo. Cuídense mucho.